Estimados amigos, lamento no poder estar con ustedes en el día de hoy presencialmente en Caracas. Les hablo desde la ciudad de Houston, donde soy profesor en el Instituto Baker de la Universidad de Rice. Pero no quería dejar de compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y sus implicaciones para la economía y en particular para el sector petrolero. En primer lugar, creo que es importante recalcar que la idea de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes absolutos sobre todo los otros poderes y sobre la constitución existente es una muy mala idea que el presidente Chávez nos legó. Y obviamente peor aún si esta es convocada por un presidente de la República sin ningún tipo de control por otros poderes públicos y en este caso además incumpliendo el derecho que tiene el soberano, el pueblo de decidir si quiere convocarla o no por voto popular. Pero en general, esto es un mecanismo que prácticamente no existe en ninguna democracia establecida en el mundo porque básicamente genera un nivel de incertidumbre económica gigantesco el hecho de que no solamente se pueda reescribir la constitución, digamos y que el presidente pueda controlar la forma como se deciden el nombramiento de estos constituyentistas, sino que además tenga poderes absolutos sobre todas las instituciones existentes, ¿no? Eso es una, digamos, caja de Pandora que tiene muy graves consecuencias institucionales y económicas para el país. Y lo podemos ver claramente en el caso en particular del sector petrolero. Eh, Porque ya hemos visto cómo el doctor Germán Escarrá, asesor del presidente en materia de la Asamblea Nacional Constituyente, ha generado una incertidumbre tremenda en el sector petrolero al manifestar en un par de ocasiones, por lo menos públicamente, pero quizás más privadamente, que hay que cambiar el artículo de la Constitución del 99 que permite la participación del sector privado en asociaciones o empresas filiales de petróleos de Venezuela. Básicamente lo que da pie, lo que da base a la existencia de las llamadas empresas mixtas en el sector petrolero y lo que da pie a que en el sector del gas las empresas privadas puedan tener una participación incluso mayoritaria. Las implicaciones de esto son gigantescas. Para darles una idea, la producción petrolera de Venezuela ha colapsado de manera muy significativa, en más de un tercio desde que comenzó el chavismo en el poder, pero la producción propia, gestionada por PDVSA sin socio alguno, ha colapsado a dos tercios, es decir, hoy en día es apenas un tercio o menos de lo que fue. Y eso solo ha sido, digamos, salvado de alguna forma, porque hoy en día la mitad de la producción de Venezuela, es decir, más de 1 millón de barriles hoy de producción es gestionado por las llamadas empresas mixtas en que hay un socio internacional y en el que el capital del socio internacional y su capacidad de gestión son absolutamente esenciales. Entonces, básicamente esto sería destruir lo poco que queda de la industria petrolera. Y el doctor Escarrá lo ha manifestado en auditorios de PDVSA ante el gran aplauso y entusiasmo de los presentes gerentes petroleros de la PDVSA actual y en una ocasión estando el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, en otra el ministro, que además el ministro Nelson Martínez ha validado el tipo de afirmaciones de Germán Escarrá. Pero este no es un hecho aislado. Agreguemos que David Paravicini, candidato también a la constituyente y asesor petrolero del chavismo, y Fernando Travieso, también asesor petrolero del chavismo y profesor de la Universidad Bolivariana y candidatos también a la Asamblea Constituyente, han planteado ideas similares y en particular en el caso de Travieso ha dicho muy concretamente que hay que expropiar el proyecto Perla, que es el proyecto de gas en el llamado Cardón 4 en Costa Fuera, en la península de Paraguaná.
Para darles una idea, este es el único proyecto importante que se ha ejecutado durante el chavismo en el poder. Es decir, el único logro que tiene la industria petrolera durante este periodo es ese proyecto, y el proyecto no se le ha cumplido con las condiciones de pago que se le habían planteado. La situación es muy delicada para ese proyecto, que es un proyecto absolutamente estratégico para Venezuela. Y resulta que ahora encima amenazan con expropiarlo porque dicen que tiene que pasar a tener, hoy en día ese proyecto lo maneja, es de capital de Eni y Repsol, porque PDVSA decidió no participar. Podía, según la ley, participar hasta un 35%, decidió no hacerlo porque no tenía dinero. Pero ahora estos constituyentistas plantean que, a pesar de que PDVSA está quebrada, no tiene flujo de caja ni siquiera para cumplir con su propia producción, encima se tiene que tomar control mayoritario accionario de todos los proyectos de gas. Esto también va a causar una tremenda, digamos, reducción en la actividad del gas, que se estaba empezando a repuntar en la zona de la plataforma del Tana, al menos el interés por plataforma del Tana, y en Mariscal Sucre, es decir, las dos cuencas gasíferas que están cerca de la isla de Trinidad, que tiene una tremenda infraestructura para exportar gas, y que Venezuela ha acordado que va a usar para exportar gas. Entonces, en resumen, las únicas tres voces de candidatos a la Asamblea Constituyente del gobierno han generado una tremenda incertidumbre en el sector petrolero, que va a paralizar las inversiones, a menos hasta el momento en que la Asamblea Constituyente, si es que Dios quiera que no ocurra, pero que si ocurre, defina esas características, o más bien hasta que digamos, panorama político del país se aclare, dado esta incertidumbre que estos señores han generado. Pero combinemos eso con que, por otro lado, el gobierno, que genera esta tremenda incertidumbre sobre los derechos de propiedad, está rematando los activos petroleros del país. O sea, óigase bien, las dos cosas están ocurriendo a la vez. Por un lado, una amenaza de expropiación; por otro lado, una venta de activos. Ustedes se sorprenderán cómo es esas dos cosas que ocurran a la vez. Es realmente increíble. Pero recientemente ha habido anuncios de que le han ofrecido a los socios venderles una mayor participación en las empresas mixtas. En particular, recientemente ONGC, la empresa india, se le ofreció incrementar su capital de 40 a 49%, que sería la primera empresa mixta que tendría un capital por encima, una participación accionaria por encima del 40%. A la vez, esta semana se aprobó una nueva empresa mixta llamada Petrosur, con unas accionistas que no tienen una compañía, digamos, que no tiene ninguna historia operativa en el sector petrolero. Está conformada por un ex presidente de la empresa española Repsol, pero no tiene hasta ahora ninguna actividad conocida, y en la que se teme que haya intereses accionarios no muy transparentes, incluso vinculados al gobierno. Entonces, es una situación tremendamente delicada, porque se está vendiendo activos de la nación de forma fraudulenta, sin pasar por la Asamblea Nacional, de forma ilegal, y obviamente en este ambiente de incertidumbre a precios de gallina flaca. Entonces, estamos en presencia de una situación de altísima incertidumbre generada por la Asamblea Nacional Constituyente, por las declaraciones de personeros, de candidatos del oficialismo, que claramente o están jugando un juego de movilizar a los radicales del gobierno, prometiendo cosas que no van a poder cumplir, dado que sus efectos serán catastróficos, pero van a seguir haciendo lo que vienen haciendo, que es rematar activos, o peor aún, o igual de mal, lo que estaríamos en presencia es de la última estocada al sector petrolero, que ha sido el único sector que, como ustedes saben, ha dependido del país en los últimos años. Los estamos jugando algo demasiado grave, y yo no quisiera
decir que lo más importante es lo económico, es yo creo la democracia, la república y la libertad lo que nos estamos jugando, que es más importante que la industria petrolera, pero nos estamos jugando también el futuro de la industria petrolera y de la economía venezolana y por tanto la capacidad de los venezolanos de tener una vida digna, de tener una economía que les pueda permitir no solo satisfacer sus necesidades básicas, sino lograr sus objetivos de vida y alcanzar lo que los seres humanos y las familias queremos obtener para nuestros hijos y para nuestra familia. Entonces con ese mensaje lamentablemente muy preocupante los dejo. Por supuesto tenemos cómo hacer para que eso no ocurra y este domingo espero que todos participen en la consulta popular que va a ocurrir, que tiene como objetivo evitar que esta terrible idea de la Asamblea Nacional Constituyente no convocada por el pueblo se materialice. Muchas gracias y mucha suerte a todos los venezolanos.